presentaremos el desarrollo que ha tenido la geografía rural a través de la historia, además de los diferentes enfoques o paradigmas que han influenciado en su evolución, como los elementos paisajísticos del espacio rural, las políticas que aquí se presentan y las nuevas implementaciones industriales en el campo. La geografía humana. La geografía humana es un área de la geografía, la cual enfoca sus estudios entre la relación de los seres humanos y su entorno natural. Los primeros estudios sobre el hombre y el medio ambiente tendieron a seguir corrientes como la geografía regional. Esta se desarrolla a finales del siglo XIX en las escuelas francesas, cuyo principal exponente fue Vidal de Lablasse. La geografía rural tiene una primera etapa a principios del siglo XX, con la aparición de la geografía agraria influenciada por la geografía regional. La geografía agraria estudia el paisaje resultado de las características de la explotación, los sistemas agrarios y las ordenaciones temporales, como son los sistemas de cultivo y su rotación. Tras la aparición de los métodos cuantitativos, a partir de 1960 aparece la geografía agrícola. Esta, además de tener un carácter más técnico y económico que humano y geográfico, concede mayor importancia a la agronomía y a la economía de la producción agrícola de manera más técnica y económica, es decir, se estudia la producción agrícola más cuantitativa que cualitativamente, en donde la unidad de observación es la explotación. La geografía rural aparece a partir de 1970 tras la incorporación de la geografía agraria y la geografía agrícola. La geografía rural actual trata de describir, estudiar y plantear perspectivas y alternativas para estudiar la importancia de los espacios rurales. Es por este motivo que la geografía rural estudia el uso social y económico de las tierras y los cambios espaciales ocurridos en los territorios de baja densidad poblacional. Evolución de los paradigmas en geografía y su influencia en geografía rural. La evolución científica de la geografía surge entre el siglo VII a.C. en la Edad Antigua y 1789 en la Edad Contemporánea. Aquí el aporte de Humboldt, Ritter, Kaiser y Richtofen facilitaron la consolidación de la geografía como una ciencia. Esto influyó a que a mediados del siglo XIX surgieran corrientes, enfoques y paradigmas. Dentro de las corrientes surgió la geografía rural, la cual estuvo ligada a la geografía regional, como lo dijo anteriormente mi compañero, que fue impulsada por la escuela francesa de la mano de Paul Vidal de Lablache. Entre 1826 y 1845 surgió el positivismo. Aquí la geografía rural no estaba consolidada en esta época. Por ende, la influencia del positivismo recae en la geografía agraria y agrícola, por las aportaciones de la teoría de localización, la cual se basaba en la localidad del área agrícola, no solo en observar las características de producción del suelo, su fertilidad, sino también en la rentabilidad de las tierras. En 1859 surge el evolucionismo. Aquí la teoría evolucionista de Darwin nos plantea que en el medio se producen cambios, en el cual los seres vivos deben adaptarse y evolucionar según lo haga el medio. La influencia en la geografía rural es que la evolución de los territorios influye en dónde el hombre puede ubicarse según el territorio le permita. Entre el siglo XIX y el siglo XX surge el determinismo. Aquí el hombre se encuentra determinado por el medio físico, es decir, en un espacio rural el hombre debe adaptarse a las condiciones climáticas, los terrenos, la altitud, las fuentes de agua, entre otras, para poder desarrollar fuentes alimentarias para su existencia. Por ejemplo, el hombre debe cultivar dependiendo del clima donde se encuentre. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX surge el posibilismo. Aquí este paradigma influye en la geografía rural debido a que el hombre se encuentra en la capacidad de modificar el medio en el que se encuentra. Por ejemplo, el hombre es capaz de utilizar a su beneficio un río para cultivar en sus alrededores. En 1960 surge la revolución cuantitativa. A través de la revolución cuantitativa nacen modelos que ayudan a los espacios rurales a mantener una correcta organización de sí mismos. Los modelos ayudan a determinar cómo la economía rural puede ser más rentable, buscando lugares estratégicos para la ubicación de las materias primas, los lugares de procesamiento y por último las ventas del producto. En este año también nace la geografía del comportamiento. Aquí
nace a partir de los estudios como la percepción de las catástrofes naturales, del medio, del paisaje o de la ciudad. La influencia que ésta tiene en la geografía rural es la percepción individual del hombre hacia el espacio en la cual puede modificarlo. A finales de 1960 nace la geografía crítica, marxista o radical. Esta tiene interés en los instrumentos críticos que son de notable importancia para el análisis espacial, dotando a la geografía de nuevos temas de estudio e investigación como son las relaciones centro-periferia, el intercambio desigual, los desequilibrios sociales, la marginación, la pobreza o la división del trabajo, entre otros. Influye en la geografía rural por las relaciones sociales de producción y con los problemas relacionados con la apropiación de la tierra, proceso fundamental que ayuda a explicar las condiciones de vida de la población rural. Y por último, en 1970 nace la geografía humanística. Aquí surge una visión más humana que estudia el sentimiento que genera un lugar a través de las experiencias vividas. Influye en la geografía rural en la forma de cómo el hombre percibe un lugar. Por ejemplo, un habitante de la zona rural percibe su espacio como un medio de producción para su subsistencia, mientras que un habitante de la zona urbana lo considera como un lugar de descanso. Espacio rural. Lo podemos definir según la cantidad de habitantes, en el cual hay menor densidad poblacional en comparación con las zonas urbanas. También tenemos según el tamaño de asentamiento, que se pueden dar tanto en áreas grandes, pequeñas o medianas. Inexistencia o escasez de servicio, que puede conllevar a una baja calidad de vida. Y una característica particular de estos espacios es que se desarrolla principalmente el sector primario de la economía. Elementos del paisaje rural. Tenemos primero el argel, que son los espacios cultivados por el hombre, que se caracterizan por su morfología, es decir, el tamaño, la forma, los límites de las parcelas. Tenemos los tipos de producción, que pueden ser agrícolas o mixtos. Tenemos sistemas de cultivos, ya sean monocultivos de un solo cultivo o policultivos, donde incluyen varios cultivos. Y tenemos la tenencia de la tierra, que se establece si la propiedad es privada o pública. Por otro lado, tenemos el espacio habitado, que es el espacio que ocupa el paisaje y las personas de la zona rural. Tenemos el saltus, que son los espacios no cultivados. Este se divide en temporal, que es una zona que actualmente no está cultivada, pero que posiblemente pueda cultivarse o anteriormente pudo estar cultivada. Y tenemos permanentes, que donde no se puede hacer ningún tipo de cultivo. Y por último tenemos los espacios organizados, que es una forma de organización de las diferentes construcciones antrópicas, como las vías, las carreteras, etc. Tecnificación del campo y las agroindustrias. La tecnificación del campo consiste en la búsqueda de maquinaria que reemplaza la mano de obra artesanal y que contribuye con la disminución de tiempo y costo en el proceso de siembra. Esta tecnificación ayuda a una mayor producción debido a las tecnologías utilizadas en el campo, drones y robots para la agricultura, sistemas de riegos por telemetría, tecnología en la recolección, agrotecnología, sembradoras y tractores con GPS y software para la agricultura, entre otros. En lo que se refiere a las agroindustrias, este es un sistema dinámico que implica la combinación de dos procesos productivos, la agricultura y las industrias, para transformar de manera rentable los productos provenientes del campo. Esto nos reduce los costos de transporte de materia prima, contribuye a la diversificación de la producción de los mercados y uso de subproductos. Todos los productos son exportados o simplemente importados dentro y fuera del país, absorben ciencias y tecnología y la traslada al sector rural y contribuye a maximizar los sistemas de distribución de los productos. Las políticas agrarias. Las políticas en general implican la toma de decisiones por parte de quienes tienen poder en pos de un bien común, es decir, consiste en elegir caminos y estrategias para influir en los actores del sector agrario y sus acciones para obtener progreso económico y mejoras sociales, generando equidad y rendimiento. Para que las políticas agrarias puedan darse, se deben alcanzar los objetivos estratégicos necesarios, implementando las siguientes características: una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social,
una sostenibilidad fiscal, una sostenibilidad ambiental y por último una sostenibilidad institucional. En Colombia se aplican las siguientes políticas agrarias: la política de reforma agraria y tierras en Colombia, la política agropecuaria 2010-2014 y la política de desarrollo agrario integral. Estas políticas buscan mejorar la competitividad de la economía y la productividad, la cual a su vez genera de manera significativa la generación de empleo a través de la implementación de mecanismos que incrementen la productividad agropecuaria, que le permitirá de esta manera ampliar y diversificar el mercado tanto interno como externo, el cual genera una equidad en el desarrollo regional. Esto trae consigo las bases para las transformaciones del campo y crea las condiciones de bienestar y de buen vivir para la población rural. Las políticas buscan erradicar la pobreza extrema presente en el sector rural, generando igualdad y cerrando las brechas que existen entre el campo y la ciudad. La evolución en teorías y metodologías en la geografía rural. Tenemos las nuevas ruralidades, que son las nuevas corrientes de estudio de la geografía rural, que están caracterizadas por la globalización, la infraestructura y la modernización del campo. De aquí se desprenden las vertientes postproductivista, que nace a finales de los 80 y durante la década de los 90. Se puede conceptualizar como la diversificación funcional de las áreas rurales. Es esa transformación del rol tradicional que se da en el campo, que se pasa de una producción extensiva y extracción de recursos a nuevas funciones no agrícolas, como las residenciales, las industriales, las comerciales, las de transporte y las de recreo. Cabe destacar que los nuevos estudios de esta vertiente son la industrialización del campo, la inclusión de la mujer en el campo como la economía floriculturista y las agroindustrias. Podemos destacar también la integración de la agricultura al mercado capitalista y cómo esta va de la mano de la modernización ecológica para llegar a una sostenibilidad ambiental. Y por último tenemos el posmodernismo, que aborda estudios novedosos del espacio rural y temas escasamente tratados, como lo son las relaciones de género, relaciones de edades, geografía de las enfermedades, los gays, estilos de vida de los itinerantes, como los viajeros mayores, gitanos, entre otros, y conflictos sociales entre poblaciones no agrícolas del espacio rural.